Bien, hay una definición clásica de lo que significa el Estado que la vamos a repasar para que la tengan. Igual está en internet, está en todos lados. El Estado, dice, es la forma jurídica y política que tiene una comunidad. ¿Qué es una comunidad? Una comunidad podríamos decir que es un conjunto de personas que viven juntas y que tienen un interés común. ¿Sí? En este caso podríamos hablar de la comunidad argentina o la comunidad de Almirante Brown, por ejemplo, ya que yo soy de Almirante Brown. Es decir, todos vivimos juntos y tenemos un interés en común, vivir bien, ser felices, etcétera. Para eso tenemos que cuidar el lugar en el que todos vivimos, porque es un bien público, es decir, es algo que todos disfrutamos y que todos tenemos que cuidar, ¿sí? Entonces, el Estado es de esa comunidad la forma jurídica y política. Es decir, que el Estado está gobernado. El Estado siempre está gobernado por un rey, por un presidente, por un príncipe, por una asamblea, por lo que sea. Entonces, el Estado es la forma de gobierno que tiene una comunidad, un conjunto de personas que eligen vivir juntas o que no tienen otro remedio que vivir juntas, ¿sí? Y es la forma jurídica. ¿Qué quiere decir jurídica? Que la comunidad hay normas, es decir, hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. ¿Sí? Por ejemplo, ahora estamos viviendo una cuarentena. Es decir, que no se puede salir de la casa. Digamos, si vos salís de tu casa y no tenés un motivo para hacerlo, la fuerza pública, es decir, la policía, la gendarmería, tiene entonces un motivo válido para detenerte o para preguntarte o para tomar acciones eh, porque vos no cumpliste con aquello que el poder político decretó. Que bueno, ya vamos a ver lo que significa todo eso, ¿no? Entonces, el Estado, que es la forma jurídica y política que tiene una comunidad, tiene tres elementos. ¿Sí? Esto es algo básico. Los tres elementos son el territorio, la población y el poder o la soberanía. Bien, ¿el territorio qué es? Bien, el poder se ejerce sobre un territorio, sobre un lugar. Por ejemplo, el Estado argentino tiene fronteras, ¿sí? O sea, que son las fronteras que uno ve en el mapa, ¿sí? También hay fronteras marítimas, fronteras aéreas, ¿sí? Pero básicamente, para hacerlo fácil, sería la frontera que uno ve en el mapa. Es decir, hasta ahí llega la soberanía del Estado argentino, es decir, el poder que tiene el Estado argentino. Más allá de esa frontera está el Estado chileno, el Estado brasilero, el Estado uruguayo, etcétera, ¿sí? Bien, entonces, el territorio es el lugar sobre el que el Estado ejerce su poder. El otro, el otro elemento del Estado es la población, es decir, que son aquellas personas sobre las cuales el Estado tiene poder, ¿sí? Entonces, la población somos nosotros, las personas, ¿sí? Los que habitamos el suelo argentino y, y que por ser habitantes de, en este caso, la República Argentina, tenemos que someternos a las leyes, ¿sí? Que el Parlamento argentino, que el Congreso argentino establece para nosotros, ¿sí? Hay otras posibilidades también de ser habitante argentino, pero bueno, ahora no nos interesa en este momento. Y el tercer elemento es el poder. Es decir, el Estado existe si tiene poder. Si yo fuera un presidente, por ejemplo, y decreto algo, una ley, un pedido, y nadie cree en mi autoridad, nadie me hace caso, entonces no tiene sentido. Es como no ser presidente, digamos. El presidente, la autoridad, es presidente o tiene autoridad en la medida en que se cumple lo que esa persona está diciendo, está pidiendo, está exigiendo. ¿Sí? Entonces, sin poder no hay Estado. El Estado es un poder que se ejerce. Entonces, el Estado es la forma política, ¿sí? Y jurídica que tiene una comunidad. El Estado tiene un territorio, tiene una base material sobre la cual se ejerce, ¿sí? Que tiene que ver con la materia, tiene que ver con lo que diríamos el suelo, con los mares, con el espacio aéreo. Después hay una población, que son las personas concretas que caen bajo la legislación, en este caso argentina, y que tienen derechos y obligaciones que son concedidas por el Estado argentino. Y después tenemos el poder, que es la capacidad efectiva que tiene el Estado o las autoridades que en un momento determinado ejercen los roles del Estado, vamos a llamar a eso el gobierno, que pueden hacer cumplir de manera efectiva su dominio. ¿Sí? Entonces, Estado, tres elementos. Territorio,
población y poder, o también podemos llamarle soberanía. Bien, esa sería la teoría clásica del Estado, ¿sí? Por ahora lo vamos a dejar ahí. Bien, vamos a verlo con un ejemplo que ustedes, mis queridos alumnos, lo van a poder entender bien. Vamos a, vamos a hacer un paralelismo entre el Estado, este concepto del Estado abstracto, y una clase en una escuela con un profesor. Bien, el Estado, entonces dijimos, es la forma jurídica y política de una comunidad, ¿sí? Si tomamos un aula donde se da una clase, ¿sí? El Estado sería la forma que tiene esa clase. ¿Qué forma tiene esa clase? Bueno, hay alumnos y hay un profesor. ¿Sí? Hay bancos, hay un pizarrón o una pizarra y hay un tipo de vínculo que se da entre nosotros, donde hay uno que da la clase y otros que toman la clase. ¿Sí? A veces puede ser más participativa, menos participativa, etcétera, pero tiene una forma específica. Es decir, no es que en esa clase, por ejemplo, se puede jugar o se puede nadar. No, no, tiene una forma específica y tiene una misión específica. ¿Está bien? Estamos ahí para hacer eso. Ok, entonces dijimos que el Estado, ¿sí? Tiene elementos. Uno de los elementos es el territorio. Vamos a considerar entonces el territorio como el aula. Es decir, si yo doy clase, por ejemplo, de construcción de la ciudadanía, el territorio es ese aula donde yo estoy dando la clase. Si yo salgo al patio y me meto en el aula a otro profesor, por ejemplo, de matemática, ya hay, ya no llega mi poder, mi clase, porque es el aula de profesor de matemática. ¿Está bien? Y ese territorio se da matemática y no construcción. ¿Ok? El segundo elemento es la población, que serían mis alumnos y yo como profesor. Es decir, la clase es como un bien que nos beneficia a todos, al profesor y a los alumnos. ¿Sí? Ustedes se benefician de la clase que yo les doy y yo me beneficio de ese trabajo y de el feedback que ustedes me dan y bueno, y nos retroalimentamos, ¿ok? La política está ejercida sobre la vida. La población, en definitiva, que es tu cuerpo, tu vida. La política se ejerce sobre tu vida, sobre tu cuerpo, sobre el cuerpo de un profesor, que sería como una especie de una imagen del que gobierna, ¿ok? Y después está el poder. Si yo voy y doy la clase y les digo, chicos, hagan la tarea, tienen que hacer esto, y nadie lo hace, el problema no es que yo sea mal profesor, el problema es que yo no soy profesor, porque profesor es aquel que es obedecido cuando pide que hagan la tarea. Si el profesor pide que hagan la tarea y nadie la hace, hay un problema de autoridad. Entonces, en esa clase es como si no hubiese un profesor. Es algo grave. Es como decir que esa clase no tiene un cerebro, no tiene una conducción. Y en esa clase tal vez haya mucho conflicto y haya desorden. Espero que haya servido este ejemplo, ¿sí? Eh, Quiero decir también que no todos los autores, no todos los pensadores políticos están de acuerdo en lo que el Estado significa. Esta es como una definición de manual que yo tomo para esta clase, pero hay muchas otras definiciones y son muy distintas. ¿Ok? Y pueden ustedes encontrar, buscar en Wikipedia o en Internet y van a encontrar definiciones muy distintas e inclusive contradictorias entre sí. Bien, voy a continuar mi clase sobre el Estado hablando de algunos autores, algunos filósofos. Como ya dije, soy profesor de filosofía y la filosofía se construye a partir de lo que los filósofos han pensado. Y esa es mi forma de proceder y va a seguir siendo así. Bien, el primer filósofo que voy a tomar es un pensador antiguo que escribió hace como 2500 años más o menos, que se llama Platón. ¿Sí? ¿Qué es lo que decía Platón? Platón decía que el Estado es como una gran casa que nos cobija a todos. Me gusta esta idea. El Estado entonces es como una gran familia o como una gran casa. En tu casa hay una familia. Esa familia tiene una forma, tiene funciones específicas. Fíjate que por ahí el que trabaja es tu papá o tu mamá o ambos o ninguno, pero uno debería trabajar, ¿sí? O bueno, o uno cobra algún dinero por una jubilación o por lo que sea, pero fíjate que cada uno tiene una función. Por ejemplo, uno es el que lava los platos, el que limpia la casa, el que arregla algo si se rompe. Los hijos también tienen una función, algunos trabajan, otros no, algunos van a la escuela y su función es ser buen alumno y cumplir con eso. Entonces, fíjate, que en un estado se cumplen funciones, ¿sí? Y fíjate que en esa familia, en esa casa, en ese estado,
fíjate que funciona bien si cada uno cumple bien su función y funciona mal si cada uno cumple mal su función o no la cumple. Entonces, hay un estado bueno o un estado sano, que es cuando cada uno cumple su función o cumple una función para aportar al bien de todos. Y el estado es malo o es enfermo, para usar la terminología de Platón, cuando nadie cumple su función o las funciones se cumplen mal. ¿Sí? Entonces, volviendo con esta idea. Para Platón, el Estado es como una gran casa, una gran familia. El Estado, entonces, puede ser bueno cuando cada uno de los miembros del Estado cumple con su función o con alguna función, porque no sabemos si hay una función preestablecida para cada persona. Para Platón, sí, pero eso es otro tema. ¿Sí? Y funciona mal cuando las personas no cumplen su función o no es claro, ¿sí? La función que cumplen y no hay una certidumbre, una certeza respecto de lo que cada uno tiene que hacer. ¿Ok? Bien, dijimos entonces que el estado puede ser bueno, puede ser malo, puede ser sano o enfermo, tomando una metáfora del cuerpo, de la sanidad. A la salud del estado, cuando el estado está equilibrado y es sano, a eso le llama Platón justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es que cada uno haga lo que tiene que hacer según su naturaleza. Para Platón y para el pensamiento antiguo había como una naturaleza humana, es decir, que había tareas que vos tenés que hacer porque son acordes a tu naturaleza. Esto es algo que ahora se critica mucho, por ejemplo, desde la corriente del feminismo. ¿Sí? Antes se creía que la mujer, por ser mujer, tenía que cumplir con ciertas cosas que eran inherentes a su naturaleza. Y el hombre tenía una naturaleza y tenía que hacer otras cosas. Eso está en cuestionamiento, es muy interesante. Por suerte está en cuestionamiento, ¿sí? Así que yo solamente lo voy a dejar planteado. Vuelvo sobre la definición. Justicia es que cada uno haga lo que tiene que hacer según su naturaleza. ¿Ok? Entonces, el Estado va a ser un buen Estado o un mal Estado en función de si cada uno cumple con lo que tiene que hacer. ¿Sí? Bien, hasta aquí Platón. Bien, el siguiente autor que yo quiero considerar es un autor que escribió mucho tiempo después y se llama San Agustín. ¿Sí? Este pensador escribió en un momento en donde el Imperio Romano estaba en franca decadencia. ¿Sí? Ya habían empezado las conquistas de los bárbaros y lo que él estaba observando es como el mundo en el que él había crecido y había creído se estaba cayendo a pedazos. O sea que estaba viviendo en un periodo de crisis mundial. Algo parecido a lo que pasa cuando cae la bolsa, caen los mercados, ¿sí? O ese tipo de crisis políticas que también aparecen en nuestros días y que van a seguir apareciendo. Bien, y además San Agustín se llama San Agustín porque es un santo de la Iglesia Católica, es decir, es alguien que se hizo cristiano, ¿sí? Se convirtió al cristianismo. Bien, ¿qué es lo que dice San Agustín? Que a mí me parece interesante. San Agustín dice que todos nosotros vivimos, por ejemplo, en un estado, ¿sí? Que es la República Argentina. Ahora bien, hay un estado interno, digamos, cada uno de nosotros vivimos, además de en el estado que es la República Argentina, en un estado interno. ¿Qué es este estado interno? Es una comunidad que tenemos con otras personas, tal vez sin saberlo, pero tiene que ver con los intereses que tenemos en común. San Agustín dice que existen dos estados, dos ciudades, la ciudad terrenal y la ciudad de Dios. ¿Sí? ¿Quiénes viven en la ciudad de Dios? Bien, aquellos que tienen a Dios o tienen la divinidad o la salvación o podemos decir valores elevados, ¿sí? Como una guía en su corazón. Es decir, aquellas personas que se orientan hacia el bienestar, que son altruistas, que digan, vamos a simplificar, lo que les importa el otro, que no les importa lo material, que les importa más el otro que sí mismos, esos vivirían en la ciudad de Dios. Y después están los que viven en la ciudad terrenal, la ciudad terrena, también es la ciudad del diablo, que es aquellos que solamente se miran el ombligo, es decir, los que son egoístas. Todos los que son egoístas y que solamente les importa salvarse ellos mismos, viven en la ciudad terrenal. Por ejemplo, una persona que no comparte lo que tiene, eh, un empresario que quiere ganar un montón de dinero y no quiere pagarle a sus empleados lo que merecen, ¿sí? Bueno, hay muchos ejemplos, pero
Todos esos que son egoístas en su corazón viven en la ciudad terrenal. Todos aquellos que tienen a Dios en su corazón o la divinidad o que son altruistas viven en la ciudad divina. Esto es otra forma de enfocarlo, es decir que según cuáles son los intereses que movilizan profundamente nuestro corazón, vivimos en una ciudad o en otra, en un estado o en otro estado. Entonces tenemos el estado argentino con sus leyes, con sus normas, con todo eso, pero hay un estado interno y cada uno sabe en qué estado vive. ¿Sí? Bien, eso es lo que me interesa tomar de San Agustín. Bien, el tercer pensador que voy a tomar para hacer esta clase se llama Hegel. Hegel es un pensador alemán que escribió más o menos hacia 1820, 1830. Es muy importante, muy difícil de leer, pero tiene unas ideas que son fabulosas y que están como muy vigentes en el día de hoy. Bien, ¿cuál es la idea que yo voy a tomar de Hegel? Hegel dice algo que parece raro. Dice, el Estado es la realidad de la idea moral. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, primero, vamos a ver lo que significa la moral. ¿Qué es la moral? ¿Sí? La moral es aquello que hace que vos seas buena persona o mala persona. Cuando se dice esta persona tiene moral o esta persona no tiene moral, lo que queremos decir es que su comportamiento es bueno o que su comportamiento es malo, que es buena persona o mala persona. Si vos sos buena persona o mala persona, diríamos que depende de vos. Por ejemplo, vos vas por la calle y alguien te pide comida, ¿sí? Está en vos darle comida a esa persona o no darle comida a esa persona. Vos tenés libertad para elegir eso. Y no puede venir la policía, por ejemplo, y castigarte por eso. Porque eso en principio no tiene que ver con lo que el Estado persigue. ¿Sí? Vos podés no darle comida a alguien que te pide y está bien, tenés el derecho a no hacer eso. Después podemos discutir si está bien o mal, ¿sí? Pero vos tenés en principio la libertad de elegir, ¿sí? El bien o el mal, ¿ok? ¿Estamos hasta ahí? El Estado es la realidad de la idea moral. La idea moral, es decir, podemos decir que sobre la moral hay ideas, hay una ideología, hay un discurso que dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Podríamos también decir que hay diferentes discursos. Tal vez para una persona darle comida a alguien que le pide está bien y debe hacer eso, debe regirse por esa idea. Y para otra persona eso está mal, eso no es lo bueno, no es lo mejor. Es decir, que tal vez haya ideologías morales que estén como en enfrentamiento, que estén chocando. Pero el Estado, decimos con Hegel que es la realidad de la idea moral. Es decir, que esta idea moral, esta moralidad, puede ser que no tenga realidad, que no sea verdadera, que no sea real. ¿Qué quiere decir que no sea real? Como yo lo entiendo, quiere decir que a lo mejor nosotros podemos creer que algo es lo mejor, que algo es lo que tenemos que hacer. Pero si no sentimos que estamos obligados a hacerlo o que vamos a ser castigados si no lo hacemos, no lo hacemos. Queda nuestra conciencia, después nos queda un poco de culpa si no hacemos eso, pero seguimos la vida ya. Entonces, la moralidad, lo bueno, es algo abstracto, queda en la cabeza, pero no queda en la acción, no se plasma, no se realiza en la acción. Entonces, el Estado es la realidad de la vida moral. ¿En qué sentido? En el sentido de que a través de las leyes, a través de la imposición, lo voy a decir como siento que es, a través de la imposición, la moralidad que en cada individuo queda en, bueno, capaz que lo hago, capaz que no lo hago, se vuelve una obligación, se vuelve una obligatoriedad en el Estado. Le voy a dar dos ejemplos, ¿sí? Uno más general y uno que es bien particular en este momento. Si, si quedase en manos del empresario pagarle a su empleado lo que el empleado necesita para vivir bien o pagarle lo mínimo porque hay desempleo y esta persona va a trabajar igual y le paga una moneda, tal vez el empresario entiende en su cabeza que él debe pagarle a esa persona para que la persona viva bien, pero no le conviene pagarle menos y tener más ganancias. Entonces, decía, si no hubiese una ley que obligara al empresario a pagarle a su empleado lo que él merece, algo justo, algo que le sirva para vivir bien,
y si no hubiera la amenaza de un castigo, por ejemplo, de la cárcel o de una multa millonaria, esta persona no lo haría. Entonces, esta persona actúa bien, hace lo que tiene que hacer, porque existe una ley del Estado y un poder coactivo, es decir, un poder que obliga a esta persona a hacer el bien. Porque tal vez si dependiera del libre arbitrio de esta persona, o sea, de la libertad de la persona, esta persona no lo haría. Entonces, esta persona puede ser buena persona porque existe el Estado que te empuja a que lo seas. ¿Sí? Vamos a dar el otro ejemplo. El ejemplo que sigue es de la cuarentena. Nuestro presidente, Alberto Fernández, decretó una cuarentena. Es decir, que nadie puede salir de su casa si no es por tener una causa justa o por ir a trabajar o tener un comprobante o una razón válida para hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que tenemos que quedarnos en nuestra casa porque es una moral que todos compartimos o casi todos compartimos. Hay gente que no, pero la mayoría lo comparte porque está avalada por especialistas de todo el mundo, por la experiencia de otros países, etc. Entonces, sabemos que tenemos que quedarnos en nuestra casa, no ir a pasear, no ir a visitar a nuestros amigos. Pero ¿qué pasa? Tal vez, si no existiera la amenaza de un castigo por no hacerlo, lo haríamos. Lo haríamos. Entonces, el Estado es la realidad de la idea moral, porque a través de su aparato coercitivo hace que esta moralidad, que quedaría en nuestra libre decisión, se cumpla por la amenaza de un castigo. ¿Sí? Así que bueno, esto es lo que yo tomo de este pensador que se llama Hegel. Bien, y ahora voy a hacer un par de reflexiones donde voy a vincular aquellos temas que yo traté en este video con lo que está pasando hoy en día. Dijimos con Platón que el Estado es como una gran casa, una gran familia. Y eso es lo que se ve en los memes, donde aparece Alberto como un padre que nos cuida, que nos protege. ¿Sí? Eso se ve en los memes, en el humor, en la gente que lo apoya, que lo banca. Fíjense cómo aparece como la figura paterna, ¿sí? Como depositamos la confianza en vos porque vos nos estás cuidando. Entonces vos tenés el poder, vos decidís vos que nosotros te vamos a seguir, te vamos a acompañar porque vos desde el amor nos estás guiando. Entonces, claramente la cuarentena nos hace ver que el Estado tiene este elemento fuerte de familia, de unión, de comunidad, ¿sí? De un liderazgo que desde el amor nos guía, nos conduce. Por otra parte, Agustín de Hipona, San Agustín, dice que uno puede vivir en la ciudad de Dios o en la ciudad terrenal. Entonces, podríamos decir esto, que aquellos que no les importa cuidar a los demás, viven en la ciudad terrenal, una ciudad donde yo solamente importo yo y mi egoísmo, mis deseos, no me importa el otro, ¿sí? Sería el caso de una persona que no cumple la cuarentena, que hace lo que quiere, que va de acá para allá, que sale a pasear, digamos, que pone en riesgo a los demás. Entonces, ese vive en la ciudad terrenal, en la ciudad diabólica. Y los que viven en la ciudad de Dios son aquellos que, aunque tengan ganas de salir a pasear, se quedan en sus casas. Se quedan mirando videos, mirando películas, se quedan resguardados con el estrés y con el malestar que eso conlleva, pero porque saben internamente que eso es lo mejor para todos, que eso es un camino sagrado, es un camino de respetar al otro como un ser sagrado, respetar la vida del otro, ¿sí? Es un gran gesto de amor hacia la otra persona. Y por último, en términos de Hegel, donde él dice que el Estado es la realidad de la idea moral, simplemente quiero decir esto, que la moralidad que quedaría en la cabeza de cada uno y que si no hubiese una autoridad política fuerte, dependería de nuestro deseo de cumplir o no la cuarentena, se vuelve realidad, se manifiesta de una manera concreta con la autoridad que decreta esto hay que hacerlo. ¿Sí? Es una forma de ayudar a nuestra moralidad, que es débil, porque está movida por las pasiones, por el deseo de salir, de ir a buscar a tal, de ir a ver a fulanito, a menganito. Entonces, esta acción, para la cual no fuimos consultados, es lo que más nos conviene, porque nos obliga sí o sí a tomar el camino de la moralidad. Es como que te obligasen a ser bueno. Todo esto que acabo de decir
se puede cuestionar, se puede criticar, desde muchos lugares se puede cuestionar, criticar, no hay que creerlo, es solamente una forma de verlo y hay otras formas posibles de verlo, simplemente esta es mi opinión. Bien, con todas estas ideas me despido. Soy Marce Rock, profesor de filosofía, y hasta acá mi clase sobre el Estado y estos autores y conceptos que yo desplegué. Gracias por atender este canal, esta clase. Muchas gracias.